España, 4 de febrero de 2026. Hoy nos vamos a sumergir en los engranajes del Estado, en ese intento constante de planificarlo todo. Vamos a explorar un ambicioso marco de cooperación de 5 años entre España y Colombia para consolidar la paz. Analizaremos también el motor interno de la administración pública, desde los cambios en la cúpula hasta los nombramientos en la mismísima base. Descubriremos qué datos recopila el Estado y por qué son, cruciales para gobernar. Y veremos cómo los convenios del día a día tejen esa red que sostiene los servicios públicos. Pero a medida que avancemos, quiero que tengamos una pregunta en mente. En este universo de boletines y decretos, en este esfuerzo por regularlo y medirlo todo, ¿dónde queda el verdadero espacio para el factor humano, para lo inesperado? Empecemos por ese gran plan internacional. Un acuerdo de cooperación firmado entre España y Colombia a finales de 2025. Con la vista puesta en los próximos 5 años. El objetivo, en pocas palabras, es ayudar a consolidar la paz y el desarrollo sostenible. Suena bien, pero la pregunta es, ¿cuál es la realidad sobre el terreno que hace necesario este acuerdo justo ahora? Pues la realidad es que 8 años después del histórico Acuerdo de Paz de 2016, el conflicto en Colombia no ha desaparecido, se ha transformado. Los territorios que antes controlaban las FARC son ahora, digamos, un tablero de ajedrez disputado por nuevos grupos armados, por disidencias, y el motor que alimenta toda esa violencia sigue siendo exactamente el mismo, las economías ilícitas. Y cuando hablamos de economías ilícitas, las cifras son de vértigo. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito habla de más de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Es una superficie gigantesca. Es inmensa. Y ojo, no es solo la droga. La propia agencia tributaria colombiana, la DIAN, estimó en 2023 que el contrabando movía el equivalente al 2% del PIB del país. ¿El 2%? Sí, sí. Y el lavado de activos, otro 1,3%. Estas cifras demuestran que no es un problema marginal, es una macroeconomía sumergida que desestructura por completo la sociedad rural, provoca desplazamientos masivos y, claro, exporta la inseguridad a las ciudades. Entiendo el impacto que es devastador, pero a menudo se presenta a estas comunidades rurales como meras víctimas. ¿No hay un riesgo en simplificarlo así? Muchas veces participan en estas economías por pura supervivencia. ¿Cómo se aborda esa realidad tan compleja sin criminalizar a gente que solo busca una salida? Has dado en el clavo, porque esa es la cuestión fundamental. El acuerdo parte de la base de que no se puede solucionar esto solo con represión. Estas comunidades están atrapadas. Por un lado, la presión de los grupos armados, por otro, la ausencia de alternativas viables por parte del Estado. La estrategia no es solo erradicar, es sustituir. Y para entender cómo, hay que mirar la arquitectura de paz que se creó en 2016, que se apoya en 3 pilares. De acuerdo. ¿Y cuáles son esos 3 pilares? El primero fue la CEBE, la Comisión de la Verdad. Su mandato ya finalizó, pero dejó un informe que es la hoja de ruta para la, entre comillas, no repetición. El segundo es la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el brazo judicial. Y el tercero es la VPD, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el brazo humanitario. Un momento. Me llama la atención que tanto la JEP como la Unidad de Búsqueda tengan un mandato de 20 años. 20 años. Eso es una generación entera. ¿Qué nos dice eso sobre las expectativas para consolidar la paz? Es una admisión de que será un proceso increíblemente lento. Es una admisión de la enorme complejidad del proceso. La justicia transicional, la que aplica la JEP, es quizá la pieza más delicada y controvertida. Imagina el reto. Tienes que crear un sistema que ofrezca verdad y reparación a millones de víctimas, pero que al mismo tiempo ofrezca una salida jurídica a los excombatientes para que no sientan que su única opción es volver a la clandestinidad. Es un equilibrio extraordinariamente frágil, que efectivamente necesita tiempo para consolidarse. No se pueden sanar 50 años de guerra en 5. Entendido ese marco, volvamos entonces a la solución que propone este nuevo acuerdo. Si la clave es sustituir las economías ilícitas, ¿cuál es la alternativa que se pone sobre la mesa? Pues aquí es donde el plan se vuelve realmente interesante. La gran apuesta es por la diversificación económica, centrándose en las industrias creativas y sobre todo en el turismo sostenible y comunitario. Espera. ¿Me estás diciendo que una de las grandes apuestas de España para combatir a los grupos armados en Colombia es el turismo rural?
A primera vista, permíteme que te diga que suena casi ingenuo. ¿Cómo se supone que un albergue comunitario va a competir con la inmensa rentabilidad del narcotráfico? Parece que llevamos un cuchillo a un tiroteo. Un proyecto de turismo sostenible, apoyado por la experiencia española, no solo genera un ingreso legal para una comunidad, también crea un incentivo económico muy poderoso para proteger el bosque, para preservar la cultura local, para mantener el territorio libre de violencia. Convierte un activo estratégico para la paz, la biodiversidad, el patrimonio cultural, en un activo económico para la gente que vive allí. En esencia, le arrebatas al grupo armado no solo la mano de obra, sino la propia legitimidad sobre el territorio. Visto así, cambia la perspectiva. Es una batalla por el control y la narrativa del territorio, no solo por el dinero. Y supongo que, para saber si esta estrategia tan ambiciosa funciona, se necesita medirlo todo con mucho detalle. Exacto. El plan incluye un sistema de seguimiento con dos dimensiones. Una cuantitativa, de cifras y objetivos, pero otra cualitativa, que es la crucial. Analizar las transformaciones reales sobre el terreno. Aprender qué funciona y qué no. Es, por así decirlo, un laboratorio de construcción de paz en tiempo real. Y esa necesidad de medir, esa hambre de datos para saber si algo funciona, no es exclusiva de la cooperación internacional. Es el motor mismo de la administración aquí en España. Y es fascinante ver cómo esa misma lógica de planificación se aplica dentro de nuestras fronteras, a través de las personas que la dirigen, los datos que se recopilan para decidir y los acuerdos que se firman para ejecutar. Es un paralelismo perfecto. La maquinaria del Estado, tanto hacia afuera como hacia adentro, se basa en esos tres elementos. Empecemos por las personas. Nos encontramos con un Real Decreto que formaliza el cese de la Directora General de Ordenación Profesional en el Ministerio de Sanidad, Celia Gómez González. A simple vista, un apunte burocrático. Pero nunca lo es. Un cese en un alto cargo, aunque sea un procedimiento rutinario, es una señal. Puede indicar un cambio de prioridades en el ministerio, un ajuste en el equipo de confianza del ministro o simplemente el final de una etapa. No es solo un nombre que cambia en un organigrama, es una pieza clave en la arquitectura de una política pública, en este caso la sanitaria, que se mueve. Y eso tiene consecuencias, claro. Y si bajamos de esa cúpula a la base, vemos la otra cara de la moneda, una resolución que adjudica docenas de puestos para agentes de la hacienda pública. Y lo fascinante aquí no son los nombres, sino la capilaridad de la agencia. No hablamos solo de Madrid o Barcelona, ¿eh? La resolución salpica de nombramientos a toda la geografía española, desde Ferrol en Galicia hasta Tarancón en La Mancha conquense, pasando por La Rioja o Alcázar de San Juan. Es el Estado llegando hasta el último rincón. Es el pulso diario de la administración. Esas personas son las que garantizan que el sistema funcione día a día, que los impuestos se recauden y se gestionen en cada delegación. Son el engranaje sin el cual toda la maquinaria simplemente se detendría. El pulso, y para muchos, la culminación de la odisea de las oposiciones y los traslados. Es la cara más humana y a veces más desesperante del Estado, la de la persona detrás del puesto. Lo que nos lleva al segundo pilar, los datos. Para que toda esta gente pueda tomar decisiones necesita información, necesita una radiografía constante y detallada de la sociedad. Sin datos, gobernar es navegar a ciegas. Por eso, el Plan Estadístico Nacional es una de las herramientas más poderosas del Estado, aunque sea de las menos visibles. Totalmente. Y echando un vistazo al programa de este año, la variedad de lo que el Estado quiere saber es asombrosa. Por un lado, datos muy técnicos sobre la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Por otro, la estadística de tráfico en todos los aeropuertos españoles. Y luego se sumerge en temas sociales muy profundos. Como los indicadores de consumo de sustancias psicoactivas, que se miden a través de los informes de urgencias de los hospitales. Sí. O las encuestas sobre el uso de drogas entre los adolescentes en los institutos. Detengámonos ahí. Cuando el Estado decide medir el consumo de drogas entre menores, no es un ejercicio académico. Esos datos son munición para futuros debates sobre políticas de salud pública, educación, seguridad ciudadana, y es ahí donde la estadística se convierte en política pura y dura. Desde luego. Cada una de esas estadísticas es la base para una decisión futura. ¿Qué cultivos necesitan más apoyo? ¿Qué aeropuerto necesita una ampliación? ¿Qué tipo de campañas de prevención de drogas funcionan y cuáles no?
Cada cifra recogida es el primer paso para asignar millones de euros del presupuesto y para diseñar leyes que afectan a la vida de todos. Lo que nos lleva al tercer y último elemento, la ejecución, los acuerdos que hacen que las cosas pasen. Y tenemos un ejemplo perfecto. Un convenio de colaboración entre instituciones penitenciarias y una comunidad autónoma para garantizar la educación de personas adultas en las cárceles. Este tipo de convenios son el pegamento invisible que une a las diferentes administraciones. En este caso, la estatal, que gestiona las prisiones, y la autonómica, que tiene las competencias en educación. Sin esta coordinación, un derecho fundamental como es el de la educación de la población reclusa simplemente no se podría ejercer. Y el propio texto del convenio es muy revelador. Se fundamenta, por un lado, en el artículo 10 de la Constitución, el que habla de la dignidad de la persona, y por otro, en la Ley de Educación. Pero luego, en la letra pequeña, aparecen cláusulas muy interesantes. Hay una sobre confidencialidad, que es extremadamente estricta sobre los datos de los internos y de los funcionarios. Algo lógico y absolutamente necesario para proteger la privacidad y la seguridad en un entorno tan sensible. Y luego está la cláusula de financiación, que me ha llamado mucho la atención. Dice textualmente que el convenio no conlleva contraprestación económica entre las partes. Es decir, que se hace a coste cero. ¿Cómo es posible? Esa es la belleza de la buena gestión administrativa. Coste cero no significa que no cueste dinero, significa que no se crean nuevas partidas presupuestarias. Se asume que cada administración, la estatal y la autonómica, cubrirá su parte con los recursos que ya tiene asignado en sus presupuestos ordinarios. Es un ejercicio de alinear recursos y coordinar esfuerzos para ser más eficientes. Demuestra que la cooperación no siempre consiste en gastar más, sino en gastar mejor, en alinear lo que ya tienes. Es la cooperación interna, tan crucial como la internacional que veíamos al principio con Colombia. Así que hemos completado el círculo. Hemos viajado desde un plan estratégico a 5 años para construir la paz en Colombia hasta el detalle minucioso de un convenio para llevar la educación a un centro penitenciario, pasando por los rostros anónimos que mantienen la administración en marcha y la inmensa tarea de recopilar datos sobre cada aspecto de nuestras vidas. Hemos navegado por la estructura formal del Estado, acuerdos, decretos, estadísticas, convenios. Un intento masivo y constante por ordenar la realidad, por planificar el futuro, por medirlo todo. Desde la altura máxima que puede tener un edificio cerca de un aeropuerto hasta las becas para estudiantes en Santiago de Compostela. Y esto nos devuelve a la pregunta con la que empezamos. En un mundo tan minuciosamente regulado, en una maquinaria tan planificada, ¿cuál es el verdadero espacio que le queda al factor humano? ¿A la improvisación, a la crisis inesperada, a la genialidad individual o al error catastrófico, que a fin de cuentas a menudo determinan el curso de la historia mucho más que cualquier boletín oficial?